Shabbat Shalom, hermanos a todos, hermanas. Que tengan todos un feliz día. Shabbat a todos desde Rumanía. Supongo que ya han estado muy bien todos y con la bendición de Elohim. Pues le agradecemos porque tenemos un nuevo Shabbat, una nueva ocasión de estar juntos, escuchar música, alabar su nombre y gozarnos de una nueva inspiración. Así que gracias, hermano José, por la música con lo que nos comparte. Bueno, hermanos, continuamos con la parte 3. ¿Vale? Debería haber sido la última parte de esta primera sección del capítulo 6, que presenta la octava visión del profeta Zacarías. ¿Vale? Libro de Zacarías, capítulo 6, tienen la última visión, pero hemos dividido este capítulo en dos partes. ¿Vale? Este tema está bajo la serie Profecías al Día, y el título para las dos partes, para las dos secciones, es Seguridad y Esperanza. ¿Vale? En esta primera sección hemos hablado de los montes, de los carros, de los caballos, y estamos por hablar de la última parte de esta visión. Pero ya saben, el tiempo es muy corto, no nos da para poder alcanzar la profundidad del mensaje que hay aquí. Por lo tanto, con vuestro permiso, no voy a terminar esta primera sección en este Shabbat, ¿vale? Como mañana vamos a tener nuevamente reunión, si me permite completar mañana lo que no puedo terminar hoy, vamos a concluir esta sección mañana para los que se reúnen. Los que no se reúnen en directo, obviamente, escucharán en la comunidad, en el perfil de YouTube, en otra parte de esta sección, pero no me dio tiempo no por el tiempo, sino porque al pasar demasiado tiempo haciendo ese trabajo forense para recuperar conceptos que normalmente no se encuentran en las traducciones, en las meras traducciones, o las interpretaciones que están en las fuentes disponibles, cristianos, judaicos, mesiánicos, la que sea, ¿vale? Entonces tuve que pasar mucho tiempo, profundizar, y ya la vista, aunque ya uso gafas en el último tiempo para leer desde cerca, aún así me duelen los ojos. Por lo tanto, lo mejor de este capítulo voy a dejar para mañana, ¿vale? No es bonito dejar para mañana lo que te puedes hacer hoy, pero para mí hoy ya estoy en el día de domingo, así que simplemente vamos a dejar pasar el tiempo para así completar, decir más adelante lo que revela en realidad este capítulo 6 de esta octava visión. Vale, bueno, nos hemos quedado al verso 5, ¿vale? Hemos terminado la segunda parte de esta primera sección. Por lo tanto, hoy vamos a continuar a partir del verso 6, libro de Zacarías, capítulo 6, verso 6. Pero antes les voy a decir una cosa que es curiosidad, o no, pero es interesante, ¿vale? Para que vean. Las visiones del profeta Zacarías tienen una relevancia particular, ya que estas 8 visiones son aparejadas de 2 en 2. Entonces son 4 grupos de visiones, donde la primera y la última, lo que hemos visto en el capítulo 1, lo que vemos ahora en el capítulo 6, la primera y la última visión trata sobre el estado del pecado del pueblo hebreo. Perdón, lo he dicho mal. La primera y la última visión presentan 4 tipos de caballos, ¿vale? Y tanto los del capítulo 1 como los del capítulo 6 son enviados a recorrer la tierra, ¿vale? Como dice el texto.
El propósito de esas dos revelaciones habla de un tiempo de beneficio para el pueblo de Israel, ¿vale? Está a favor siempre. Por eso hemos mencionado antes que hay que ubicar el contexto y a favor de quién se está hablando en estas profecías, ¿vale? La segunda y la séptima visión tratan sobre el estado del pecado del pueblo hebreo y fue este mal estado que los llevó en el exilio. La tercera y la sexta visión tratan sobre la restauración del pueblo de Israel, cosa que implica el castigo de los transgresores que hay en medio del pueblo de Israel. Y la cuarta y la quinta visión trata sobre el liderazgo religioso y el real de Israel, un mensaje que aplica a todos aquellos que se disponen en este liderazgo dentro y para el pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, hay 8 visiones, todas tienen que ver con el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel. Si se menciona otras naciones dentro de este contexto, como está en el capítulo 1, donde hablan de cuatro cuernos que dispersaron a Israel en 4 direcciones, ¿vale? Estudio que hemos hecho, ¿vale? 4 herreros sitúa en sus lugares a estos 4 cuernos, ¿vale? ¿Con qué fin? Para dar cierta protección, cuidar, es decir, para el interés del pueblo de Israel. Entonces, cada vez que se habla de las naciones dentro de esas visiones, tienen que ver con el pueblo de Israel. Por eso, la primera y la octava comienza con caballos, termina con caballos un poquito diferentes a los colores. Y en la parte 2 hemos hablado un poquito hasta ahora sobre el significado de las palabras o de los términos usados aquí en esta visión, ¿vale? Primero, construimos un fundamento a partir del sentido de las palabras para que al final, que va a ser mañana, resumir y sacar el verdadero mensaje, es decir, qué cosa en realidad revela aquí esta parte. Vimos en el verso 5 que son que esos carros y caballos que salen delante de la presencia de Elohim, se nos dice en este verso 6, en el siguiente que vamos a estudiar, que parten en 2 direcciones. Y estos irán, según el verso 6, dice, los caballos negros salen hacia la tierra del norte. Le voy a leer solo, espera un segundo, vamos a leer texto entero. A ver si me sale aquí el texto. Vamos a leer el texto porque aquí yo lo voy a presentar por partes. Zacarías capítulo 6. Aquí está. ¿Vale? Dice, donde están los caballos negros salen hacia el país del norte, los blancos salen detrás de ellos y los tordos salen hacia el país del sur. ¿Vale? Eso es el verso 6. Como tenemos la costumbre de desmenuzar, sacar en evidencia las partes más importantes del texto, por eso he citado solo tanto. Los caballos negros salen hacia la tierra del norte. El color de estos caballos es un gris oscuro que, conforme al sentido de la palabra hebrea, puede entenderse como negro. ¿Vale? Puede entenderse como negro. Este color oscurecido no tiene el sentido de negro como lo entendemos nosotros hoy, porque este color en el hebreo viene de una percepción que se tenía al momento de la madrugada, cuando la noche pierde la oscuridad a favor del alba o de la parte de luz. El término hebreo que está sahor, que ha sido traducido como negro en la mayoría de las traducciones, cosa que confunden, cosa que desvirtualiza el sentido verdadero que expresa este color. Entonces, ese término hebreo usado aquí, los caballos negros, expresa el sentido de una madrugada muy de temprano. Así que decir Hasusim, Hashhorim, es decir, de que en la traducción y hasta en el hebreo moderno se traduciría con caballos negros, desde la perspectiva de la percepción antigua. Entonces, la raíz del color proviene de una realidad donde la noche cambia hacia el día. ¿Vale? Sé que cuesta entender el sentido de esto. Les voy a explicar un poquito. Quizás no les parece relevante la percepción del cambio de tiempo de la noche hacia el alba, pero deben comprender que al no ser un color donde se expresa el sentido de noche, es decir, un negro como es oscuro, un tiempo totalmente oscuro, el color de esos caballos debería hacerles desvincular las mentes
de las interpretaciones populares donde el negro es asociado al luto, vimos en la parte 2, y a la muerte. ¿Vale? Y si escucharon mientras tanto explicación de este capítulo, espero que lo han hecho algunos, ya saben cuál es el concepto de la interpretación general de los que interpretan este capítulo 6 en cuanto al color del caballo negro. Hay muchos que hablan desde la perspectiva cristiana, pero hay y algunos que hablan desde la perspectiva hebrea, es decir, que son gente creyentes en Yeshua de raíces hebreas, que dice que son de raíces hebreas, por lo tanto presentan desde una perspectiva más autorizada. Algunos de ellos son profesores, ¿vale? Incluso de hebreo, creyentes en Yeshua, con título, y es sorprendente qué cosa interpretan, ¿vale? Por eso les recomendé, siempre es bueno contrastar para que así pueda sacar más provecho de lo que tenemos aquí, valorar por qué esta comunidad sí es prestigiosa, como siempre dice por aquí algunos hermanos, y de bendición. El momento del tránsito desde la noche hacia el alba es ilustrado a través de las palabras como esperanza, renacer, revivir, rejuvenecer, renovado. Su sentido es contrario al anochecer, donde a pesar de que en un cierto punto de tiempo se puede igualar el estado descrito en el término sajor, no es lo mismo decir amanecer con decir atardecer. ¿Vale? Si el amanecer es sinónimo, estoy diciendo esto desde la percepción de una mente como había en el Tanaj hebrea, una mente hebrea. ¿Vale? Si el amanecer es sinónimo de volver a la vida, en ese sentido, a nivel espiritual, amanecer es igual con el decir que Adonai vuelve a mostrar su rostro hacia ti, o vuelve a mostrarte favor. En cambio, decir atardecer tiene el sentido espiritual donde Adonai oculta su rostro hacia ti. Y esto porque obviamente en tu vida abriste la puerta hacia la oscuridad, hacia el pecado. Por eso tiene un énfasis particular, específico, cuando presenta el sentido de este color que no es negro. Es gris, pero no como esta fase donde el día pierde a favor de la noche, sino como el momento cuando la noche pierde a favor, es decir, del día. ¿Vale? Ese es el gris hacia el blanco. ¿Vale? Bueno, comprender el sentido de la expresión del color empleado aquí en el texto hebreo marca la diferencia entre una bendición y una condenación. Es decir, en un entendimiento del mensaje que se quiere transmitir y de una mala interpretación. ¿Vale? Decir negro condiciona todo lo demás a la percepción del negro, donde la cultura hebrea el negro, es decir, el concepto de negro es asociado a la angustia. No hay percepción de esperanza alguna, sino de condenación total. Y esta razón hace que todos los intérpretes ven aquí solo juicio y muerte, cuando en realidad el sentido del término hebreo no se refiere a un momento de un negro, como es transmitido por la oscuridad de la noche. Por esa razón mucho pasa a ver aquí solo juicio, destrucción y muerte para los del norte, hacia donde va el caballo negro, supuestamente. Dice el texto que el carro con caballos negros, oscuros, va en dirección a la tierra del norte, que en hebreo es Eretz, tierra, y Tzafón es norte. ¿Pero el norte de qué? Esa es la pregunta. El texto no dice que los caballos negros irán a la tierra de Mesopotamia, hacia la tierra de Siria, que están al norte. Babilonia, Medo Persia, Grecia, como se interpretan por los colores, por la semejanza de asociar los colores con algunas corazonadas para aplicarlo a ciertos imperios, que no viene al caso. ¿Vale? El texto no dice al norte de, no te ubica, dice al norte. Por eso, no voy explicando algo, he puesto una base tratando de sacar en evidencia el sentido que hay detrás de las palabras, para que así, teniendo este contexto, sea más fácil entender cuál es el sentido del mensaje aquí. ¿Vale? ¿El norte de qué? Es la pregunta, o al menos algunos deberían preguntarse. El texto no dice que los caballos negros irán hacia los romanos, ¿vale? O hacia Babilonia. Solo dice hacia la tierra del norte.
Los intérpretes populares se guían en base a corazonadas condicionadas del mero uso de ciertas palabras e interpretan un texto donde en base al mero sentido que les proporciona el contexto, en el contexto donde encuentran palabras semejantes, donde, por ejemplo, bueno, para que sé que me enredo un poquito, le voy a explicar qué razón, cuál es el principio en base a cual muchos malinterpretan o le aplican de una forma equivocada ciertos sentidos de ciertas palabras que están en las escrituras, ¿vale? Asimismo, la mayoría de los intérpretes buscaron textos donde se asocia el concepto de negro, donde encuentra alguna asociación, donde aparece la palabra negro, que obviamente tienen en la mente el negro es asociado al mal, por lo tanto es algo malo por naturaleza, y asocia esta palabra negro con la palabra norte. Y encontraron cita como la siguiente, que por ejemplo en Jeremías, al profeta Jeremías se le dice en una de sus visiones iniciales, que el mal, negro, el mal, está a punto de estallar desde el norte, ¿ah? Hacia donde van, supuestamente la mente conecta enseguida el norte con el mal, con... ¿Quién está al norte? ¿De dónde viene el mal? Desde el norte hacia el sur, es decir, hacia Judá, viene un mal. Eso es la palabra que Adonai dio a Jeremías para el pueblo de Judá, indicándole que desde el norte habrá un cambio, un giro, y hacia el sur, hacia Judá, vendrá este mal. Jeremías capítulo 1, verso 13 al 16 está este contexto. También en Jeremías se declara que Adonai está a punto de traer maldad y gran destrucción del norte, ¿vale? Entonces, con citas como estas, donde la mayoría pues, buscan asociar, porque el texto de la profecía es muy básica, es decir, no te da muchos detalles para que así saber de qué están hablando. Entonces, ¿qué se hace? Pues se acude a otras partes de las escrituras donde se usan las mismas palabras y tratan, o el mismo significado, y tratan de sacar una interpretación a partir de lo que revelan el contexto de estas otras citas, ¿vale? También en Jeremías se declara que Adonai está a punto de traer maldad y gran destrucción del norte, ¿vale? Dice Jeremías capítulos 4, verso 6. Izad o alzad bandera hacia Sión, escapad, no os paréis, porque yo traigo una calamidad del norte y un quebranto grande. Específicamente se refiere a una nación habilidosa, con arco y lanza, una nación cruel que no tendrá misericordia de Sión, ¿vale? ¿De quién está hablando? Bueno, si ustedes miran en Jeremías capítulo 6, verso 22 al 23, capítulo 10, verso 22, capítulo 25, verso 9, verán que se está hablando de los babilonios, ¿no? De Babilonia, que Adonai los traerá desde el norte y hará desastre, destrucción en Judea. Al final de su libro, el profeta Jeremías ve una nación grande y poderosa surgiendo nuevamente del país del norte, pero esta vez en contra de Babilonia. Casi en el mismo lenguaje que en Jeremías capítulo 6, verso 22 al 23, donde se está hablando de la destrucción que viene sobre Judea, el profeta predice que una nación experta en la guerra, mejores que los babilonios, no mostrará misericordia esta vez de Babilonia, ¿vale? Esa cita está en Jeremías capítulo 50, verso 3, verso 9, verso 41 al 42, capítulo 51, verso 48, indicando que Babilonia será destruida por un enemigo que vendrá desde el país del norte. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? A Polo Norte. Y aquí nos encontramos con ¿quién? Con Papá Noel. Pues se supone que es bueno, que trae regalos. Bueno, en las escrituras, por eso, un concepto, si en el norte está el mal, en el norte estaba Siria, pues más al norte de Siria estaba Babilonia, más al norte estaba Persia, que uno destruyó al otro. Pues más al norte tengo que llegar a los griegos, más al norte están los romanos, y más al norte está el Polo Norte, donde está el Papá Noel. ¿Me entiendes? Es decir, uno tiene que llevar su concepto, tiene que tener una lógica, una coherencia. Y esta coherencia, hasta el extremo, tiene que tener sustento.
Si tiene cabos sueltos, es decir, si no aguanta extender hasta el máximo, como vimos en el sentido de la palabra tikva, ¿vale? Esta palabra viene de una raíz que se refiere a una cuerda que la estás tensando y tú escuchas el esto, ¿vale? Pero aguanta. Esa es la fuerza de la esperanza que tenemos como pueblo. Entonces, con este concepto, cada idea, cada interpretación, cada opinión, hay que extensarla hasta el extremo para ver si aguanta, ¿vale? Si se ata así todos los cabos sueltos, vale, pues entonces debe que es una interpretación correcta. Pero bueno, Babilonia no estaba en el norte de Siria, estaba más derecha, Persia también, Grecia estaba en otro lugar. Y no hay ningún polo norte, en realidad. Vale, el norte está en el centro, en realidad, del planeta. ¿Vale? Entonces el sur se entiende que es el Ártico que rodea básicamente toda la superficie de la Tierra. Y en el norte no hay ningún Papá Noel, obviamente, porque ese es otro mito que fue creado. Es muy en esta época, pero fue creado por intereses económicos, ¿vale? Nada que ver con alguna verdad. Es un mito. Entonces, la expresión tierra del norte también es usada en el texto hebreo como metáfora para indicar toda tierra ajena en cual los descendientes de Jacob fueron dispersados. ¿Dispersado por quién? Por eso lo indica el primer capítulo, ¿vale? La primera visión, por los 4 cuernos, ¿vale? Que dispersaron, que por justicia vimos en el estudio que hay una justicia donde se les dio derecho a esos 4 cuernos a hacer un trabajo. Ese es el concepto que expresa el sentido de oscuro en el sentido de negro, ¿vale? Negro, noche, mal, aflicción. Y esto viene siempre cuando uno se dispone fuera de la protección, fuera de la bendición, en oposición con la Torah, por lo tanto en condición de transgresión, se dispone hacia el mal, hacia la aflicción, ¿vale? Por eso, el término, aunque dice negro, es oscurecido, pero hacia el alba, ¿vale? Es importante el detalle. Desde la tierra del norte es de donde Adonai redimirá a su pueblo. Eso lo dice en Jeremías capítulo 3, verso 12, verso 18, capítulo 16, verso 15, capítulo 23, verso 8, capítulo 31, verso 8. Bueno, hay muchas otras referencias en cuanto a la redención del pueblo de Israel que será redimido de en todas partes, ¿vale? El texto siguiente sigue diciendo de Zacarías capítulo 6, verso 6. Los caballos negros salen hacia tierra del norte y que los blancos salen detrás de ellos. La palabra hebrea ajar, que se ha traducido con detrás, se refiere a la parte trasera. El sentido de ajar es después, detrás o tras. Tal como esta palabra se presenta en el Salmo 68, verso 25, para darle un ejemplo, donde el texto dice, los cantores van delante, los músicos detrás. ¿Vale? No significa que va a tomar una dirección al oeste, a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Detrás o atrás, es decir, hay un caminar y el otro viene atrás, ¿vale? El texto tendría un sentido más claro si se traduciría así. Los asusim, es decir, los caballos blancos, salieron en pos o detrás de ellos, es decir, detrás de los caballos negros. Eso sería el sentido más correcto. No entiendo de dónde algunos otros sacan el este o el oeste, porque no aparece este término en ningún lado en el texto hebreo. Vale, pero bueno, como hay un otro evangelio, así hay una Biblia inventada, que es para ellos Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, en este Antiguo Testamento uno puede añadir, quitar, sacar, poner, entienden lo que quiera, ¿vale? Si nosotros hemos vuelto al Tanaj, a la senda hebrea, aquí volvemos al Tanaj y a los sentidos que están dentro de nuestro pueblo, ¿vale? Para entender, no es fácil, necesitamos rebuscar rebuscar en el pasado para recuperar el contenido, el sentido de los términos, para así edificarnos en lo que es emet, lo que es verdad, lo que es verdadera emuná. De ninguna forma se puede decir que el carro con caballos blancos salió
al este o al oeste, sino que siguieron el mismo rumbo hacia la tierra del norte, donde iba delante el carro con los caballos oscurecidos. Aunque hay dos grupos, los carros con caballos negros y los carros con caballos blancos, los dos van en una misma dirección, al norte. Eso es importante, ¿vale? El texto sigue diciendo: los caballos negros salen hacia la tierra del norte, los blancos salen detrás de ellos y los tordos salen hacia la tierra del sur. Tordos es igual moteados o los overos, que en el hebreo es berudim, barrod, de donde viene la palabra berudim. Hemos dicho que se refiere a algo que tiene un color de fondo, como he dicho en la parte anterior, ¿vale? En la parte 2. Tiene un color de fondo y que resulta salpicado, ¿vale? Hay algunas manchas sobre este color de fondo. Hay un segundo color y se ilustra, en el texto hebreo igual lo ilustra como el sentido del granizo, ¿vale? Como está el granito, ¿vale? El carro con caballos color manchado van rumbo hacia la tierra del sur, que en el hebreo se dice Eretz Hateiman, es decir, hacia una región, un suelo, un terreno, un territorio ubicado en el sur. ¿Pero el sur de qué? ¿O a qué se refiere este lugar o esta tierra llamada la del sur? No dice nada el texto. Por eso, ¿qué hacen los intérpretes? Porque como carecen de datos, buscan puerta trasera o saltan la valla buscando acomodar las citas para que cuadre con una idea preconcebida o algo que ellos tienen en la cabeza. Por algunas corazonadas. También los intérpretes populares han estado buscando citas que les indique la ubicación de este lugar sureño y les dio una connotación negativa semejante al sentido del norte, por ende algo malo, ¿vale? Si el norte tiene idea hacia el norte asociado con el color oscuro, pues en el norte viene algo malo, ¿vale? Que habrá por lo tanto en el sur. Algo bueno no podrá tener. Así que, ¿qué hay al sur de Israel? Pues al sur de Israel es un desierto, una región donde no prospera la vida. ¿Vale? Por lo tanto, le dieron aquí también una connotación mala. Y un ejemplo pueden encontrarla en Isaías 30, verso 6, para que vean qué hay en el desierto, es decir, hacia el sur. Se interpreta que si en el norte está Babilonia, dirección hacia el sur se refiere a Egipto. Y es verdad que el Egipto, si Babilonia fue el primer, es un opositor en ese sentido de interpretación del norte, es verdad que en el sur Egipto es el segundo opositor del poder del pueblo de Israel, por lo tanto del Elohim de Israel, y opresor de este pueblo. Los caballos negros y los blancos irán a la tierra del norte y los alazanes o pintos hacia el sur. Nada se dice acerca de ir hacia el este o al oeste. Bueno, alguna dirección, izquierda o derecha. Verso 7 dice: briosos salían impacientes por recorrer la tierra. Les dijo: id recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Es decir, nada claro. El texto hebreo dice aquí, donde se ha traducido en Corona de Jerusalén, en esa edición que en la mayoría de las ocasiones cito, dice briosos. En hebreo es veja amotzim. La raíz de donde viene esta palabra es amotz, que es un color fuerte, rojo, como decir alazán, que es una tonalidad rojiza, súper llamativa, muy parecida al de la canela, es decir, un color intenso aquí. Se traduce fuerte o briosos. Esta traducción podría aplicarse esta frase al conjunto de caballos. Sin embargo, la impaciencia y el brillo de todos los caballos puede haber sido el propósito del símbolo para mostrar la velocidad con que el cielo actuaría para eliminar la incertidumbre y la preocupación prevaleciente que había en medio del pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Dice, salían, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? No hay indicación en cuanto a qué salieron estos caballos y tampoco se indica el lugar exacto. Es decir,
Esa es la explicación que le da el Malach. Y es muy pobre. La palabra hebrea que aquí ha sido traducido como impaciente, impacientes, hablando en plural, es bakash, creo, significa buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos cuya ubicación se desconoce. Como buscar un tesoro. ¿Vas a buscar dónde? Pues por aquí. ¿Vale? Por ese lugar que puede ser 5 kilómetros cuadrados. Por aquí hay algún tesoro encontrado. ¿Vale? Eso es el sentido de esta palabra bakash. Puede referirse al acto de procurar encontrar información, como es el caso cuando se busca la sabiduría. Esta palabra aparece en Proverbios capítulo 2, verso 4. Busca la sabiduría. ¿Vale? Se da el mismo sentido. ¿Dónde encuentras? ¿Hay algún lugar? Bueno, se necesita tiempo, experiencia, profundizar en las escrituras para hacerte sabio, adquiriendo sabiduría. Dice el texto que esos caballos salieron por recorrer, que en hebreo es halak, ir, andar, caminar. Sirve para enfatizar una acción. La palabra halak tiene que ver con el movimiento de personas. Esta palabra aparece en Génesis 9, verso 23, donde se habla del movimiento de personas, de bestias, de animales, como está en capítulo 3, verso 14 de Génesis, o igual de objetos inanimados, como está en Génesis capítulo 2, verso 14, ¿vale? Sin una dirección específica. Ir, pero sin una dirección específica. Al tierra del norte. ¿Dónde? ¿Para hacer qué? ¿Vale? Entendemos el Salmo del Salmo 34, verso 15, donde dice: los ojos de Adonai están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Que esta acción de esos 4 vientos, de esos 4 rujot, ¿vale? Que en realidad no son carros y caballos, son 4 espíritus, describe el hecho de que el Elohim de Israel está echando un ojo, ¿vale? Conocen la expresión, sobre su pueblo, es decir, vigila los intereses de su pueblo. Termina el verso 7 diciendo: y recorrieron la tierra. ¿Qué van a hacer? Obedecerán, ¿verdad? El mayor dilema de los intérpretes es el determinar si el texto se refiere al mundo entero o solo exclusivamente a la tierra de Israel. Hay que entender que en el lenguaje del hebreo moderno la expresión haaretz, la tierra, se refiere a la tierra de Israel y no al mundo. En el caso de nuestro contexto, y como la octava visión es conectada a la primera, la revelación del capítulo 1 ubica el concepto de haaretz, es decir, la tierra, exclusivamente a la tierra de Israel. Y por esta razón, decir haaretz no se refiere al mundo en este contexto, sino a la misma tierra de Israel. ¿Vale? Capítulo 6 y capítulo 1. Cierra, ¿vale? Capítulo 1 da un giro, cierra con el capítulo 6, donde se enfatiza un asunto donde no se habla del mundo, ¿vale? Sino de la tierra de Israel. Entonces, bueno, aunque muchos tienen sus problemas, no estamos aquí para debatir las interpretaciones, lo que ellos creen. Pueden ustedes buscarlo, se maravillarán, se contrastarán y observarán que la mayoría desvincula todo enseñanza de tierra de Israel, del pueblo de Israel, para ir hacia los demás, para ir hacia los babilonios, los grecios, los medo-persas, los romanos, a quien sea menos a favor. No ven aquí una visión que tiene que ver con el pueblo de Israel, sino con los demás, ¿vale? Zacarías 6, verso 8, ese es el último verso. Y a mí me llamó y me habló así: mira, los que salen hacia el país del norte van a aplacar mi espíritu en la tierra del norte. Aquí en el hebreo está la palabra zaak, si la pronuncio bien, y se refiere no a un llamado cualquiera. Como diga: ¿qué tal, hermana Hilda? ¿Me prestas atención? ¿Sí? No ese es el sentido, sino es un llamado fuerte. ¡Hermana Hilda! ¿Me entiende? Es decir, es un grito. Es lo que expresa este término que está aquí. Es muy curioso.
por qué lo hacen así. No tuve tiempo para contrastar los demás citas. Pero aquí se hace este énfasis. Ya sabemos que las palabras no están puestas para nada, sino que tiene un propósito. Zaak significa más que un volumen normal de comunicación. En este contexto el grito es por llamar la atención. ¿Acaso no estaba hablando con él? ¿No alzó el profeta la mirada, como dice, entró en visión y así preguntó al ángel? Se supone que estaba hablando con ese mensajero, con el mala. ¿Vale? Estaba atento. ¿Por qué tiene que usar un término donde no es un... ¿Qué tal, Zacarías? Mira, presta atención. Sino le grita de una forma, un llamado fuerte de atención, Zaak. ¿Vale? Este llamado fuerte es como un shelah, ¿vale? Tiene el mismo sentido. Como para decir, detente, medite, procura entender la revelación que está codificada en esta visión y en efecto aquello que se indica para la parte del norte. Porque hay aquí que no por nada se dice, mira, los que salen hacia el país del norte van a aplacar mi espíritu en la tierra del norte. No se habla nada del sur, no se dice nada. Este oeste ya salen de la ecuación. Se enfatiza, se saca este asunto, se enfatiza los que van al norte. Varias traducciones, varias traducciones para decirle algunas. Presenta el verso 8 así, ¿vale? Corona de Jerusalén, que siempre cito, dice, van a aplacar mi espíritu. Muchas otras traducciones yo uso aquí en esta aplicación que es de S-Word. Creo que hay más de 150 ediciones. Presenta el verso 8 de esta forma. Por ejemplo, la edición castellano. Después me llamó y me dijo, mira los que salen hacia el país del norte, estos aplacan mi ira contra el país del norte. Esta edición así es el título, por eso digo, Dios habla hoy. Hay varias ediciones, pero bueno, todas dicen igual de esta versión. Después de eso el ángel me gritó, aquí traduce bien, no me llamó, no me habló, no me trajo, despierta, presta atención, me gritó. Por eso, decir una verdad no significa que lo que viene después siempre es bueno. Hay que tener en cuenta, es una edición que expresa bien el sentido de esto, saca el énfasis de este me grito. ¿Por qué tuvo que gritarle? ¿Acaso no le prestaba atención? Claro, estaba delante de él y le preguntó, ¿qué quiere decir con eso? Porque no entiendo. Este le estaba explicando y de momento le grita. Lo que van al norte, ¿qué hace? Dice el texto a continuación de esa edición. Mira, los que fueron al país del norte van a calmar mi enojo. Van a calmar el enojo del Señor en este país, ¿vale? Palabra de Dios para todos. Dice, luego el Señor me llamó y me dijo, mira los caballos que fueron al norte han logrado calmar mi espíritu en este lugar y ya no estoy enojado. Nueva versión internacional. Los que van hacia el país del norte van a calmar mi enojo en este país. Estoy muy enojado y aquí hemos hablado en estas sobre la historia del pueblo de Judea por aquí José sé que leyó todas estas partes, en 7 partes. He compartido la historia desde Alejandro Magno hasta Herodes el Grande, ¿vale? El padre del último Herodes, que estuvo del segundo, en fin. Van a calmar mi enojo en este país. Lo que hicieron tanto judíos como los enemigos, como los griegos, los sirios, griegos, ¿vale? Al estar enojados con los romanos, se desahogaron en contra de los judíos, matando aquí, cuando conquistó Jerusalén, demasiados, ¿vale? Lo mismo en la historia, la última, el final, la parte que puse ayer en mi perfil de Facebook, ¿vale? No sé si la leyeron algunos.
Los mismos hermanos, dichos sumos sacerdotes, pelearon, guerrearon durante muchos años entre ellos. ¿Vale? Y cuando uno no encontró satisfacción, no encontró aprobación de parte de los fariseos, de los saduceos, se fueron a guerrear con otros, ¿vale? Para conquistar. Y así obligaron a fuerza a los edomitas para convertirse a fuerza al judaísmo y a muchas otras naciones como todo lo que estaba al norte de Samaria y otros pueblos. Estoy enojado y encuentro mi tranquilidad al destruir a otros. Versión moderna de una edición que fue escrita por 1929. Han sosegado la indignación de mi espíritu contra la tierra del norte. En este caso no él, sino estos han hecho un trabajo allí. ¿Vale? Esos 4 vientos, 4 caballos, 4 carros. Bueno, no, en realidad esos 2 los que van al norte, pues aquí han hecho un trabajo que han complacido, han tranquilizado. Bueno, le dio una ofrenda donde se sintió bien. ¿Vale? ¿Qué otra? Biblia española. Aplaca mira contra el país del norte. La Septuaginta, que todos saben de ellas, por eso algunos interpretan que el color blanco del primer caballo en realidad se refiere a los griegos, porque supuestamente los griegos mostraron al principio cierto favor para el pueblo de Israel y por eso se le considera que trajeron cultura blanco. El color blanco aquí se tradujo la Septuaginta al griego, dice cosas buenas. Bueno, pero ya sabemos que el principio no vale en las escrituras, ¿vale? Porque el principio dice con la misma medida medirás y tiene que estar igual. Los mismos griegos, que se supone que es el blanco, trajeron impureza, maldad, destrucción, muerte, demasiada muerte, ¿vale? Sobre miles y miles de judíos. Y trajeron inmundicia sobre el mismo templo, ya, por alrededor de 3 años. Dice esta edición Septuaginta, y clamó y me habló diciendo, he aquí los que salen sobre la tierra del septentrión, el norte, han calmado mi furor en tierra del norte, septentrión, ¿vale? Hay algunas otras ediciones más que dicen lo mismo, muchas otras ediciones. Todas estas ediciones condicionan el sentido de la visión, dando una dirección que en realidad es falsa a la visión. Toda esta revelación queda reducida a nada más que una realidad falsa. Es decir, presentan por una sola palabra mal traducida una realidad falsa. La palabra aplacar, usada en la edición Corona de Jerusalén, significa, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, ya saben que para saber hablar en vuestro idioma, a veces tengo que acudir al diccionario de la Real Academia Española. Y eso dice que aplacar significa amasar, suavizar, mitigar, algo semejante al sentido antes dicho. El sentido de esa tradición, aunque puede tener cierto significado semejante al que expresa el término hebreo, por lo general desvincula el mensaje original para llevarlo hacia un otro sentido que no es el verdadero. Es decir, puede tener un sentido apropiado, podría darle un giro para expresar lo que en realidad es el texto hebreo. Tiene cierta connotación, pero por lo general palabras como no es amasar, perdón, es amansar, ¿vale? Hacer más, tranquilizar, como un caballo que está así, lo estás calmando, lo amansas. Suavizar, mitigar. Desvincula, apachiguar. Sí, podría ser, sí, igual. Aplacar. Según esta definición se ha interpretado esta visión y hasta los colores de los 4 tipos de caballos como tipo de juicios en contra de los enemigos de Israel. Entonces, vea en el norte ¿qué hay? Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma,
como el cuarto reino, siendo Roma el cuarto reino, identificándose en base a la interpretación de los cuatro colores. Y Egipto se le entiende que está al sur de Israel. ¿Vale? La mayoría de otras ediciones ha traducido el sentido del texto hebreo con la palabra reposar, que está más cerca del sentido original, pero aún así, debido a preconceptos en relación al sentido de los colores de esos caballos, y por asociar los cuatro vientos con los cuatro puntos de la tierra, toda la visión está mal vista y desvirtualizada de su principal mensaje. En el texto hebreo está escrito Genihu, que significa han dado descanso. Eso es literalmente lo que dice el texto hebreo. Genihu. Como se ilustra en Isaías, por ejemplo, capítulo 28, verso 12. Hay dos palabras. Uno que es menujá, que igual tiene que ver con shalom, con paz. ¿Vale? Y la segunda es esta misma palabra, genihu, han dado descanso. Reposar en hebreo viene de una raíz de donde también viene el nombre de Noé. Todos conocemos a Noé, que significa reposo. Un ejemplo donde se puede apreciar mejor esta palabra está en Génesis capítulo 8, verso 4, en el contexto del diluvio, donde en el texto hebreo, el sentido del texto hebreo, dice que el arca reposó sobre los montes. Todos conocen la historia. Tiene el sentido que se paró aquí y descansó. Ya dejó después de tanto tiempo andar sobre los mares, reposó, quedó quieta, descansó. Es importante tener hay muchos otros lugares donde se usa de una forma u otra esta raíz que significa reposar. De hecho, de otra forma, el uso de los términos indica que en la tierra del norte, el Ruach del Altísimo es donde encontró un lugar donde se le dio reposo, descanso. Pero eso es lo mejor que debería presentarles, pero lastimosamente no pude seguir para completar porque le dije, me duelen demasiado los ojos en la cabeza, aún con gafas. Pero vamos a entender la maravilla de la revelación que se oculta en este lenguaje metafórico hebreo. Así vamos entendiendo que el mensaje de esta revelación tiene que ver con la restauración del pueblo hebreo y con las profecías respecto a la obra del Hamashiach. Y nada que ver con alguna nación lejana al pueblo de Israel. Ajena al pueblo de Israel. Así que ustedes me dirán si voy a seguir mañana o si no vamos a dejar para el siguiente Shabbat. ¿Vale? La hermana Amparo dice que mañana. ¿Quién más? Si me dirán que, Sorange, Fernando, ya está. Tengo suficiente ya con 3. Que sé que normalmente participa Mariana. Los demás pueden escuchar en el grupo. Total, vamos a seguir compartiendo el audio en la comunidad. Entonces mañana continuamos con esta maravilla que está oculta aquí. Para ver qué cosa. Por curiosidad, ¿algunos de ustedes se han tomado tiempo para escuchar las interpretaciones dadas a esta sección 1 del capítulo 6? ¿De otras fuentes? De la fuente que sea, sí. No, yo solamente las tuyas. Pues qué pena. Porque se lo recomendé. Normalmente no lo hago, pero necesitan este ejercicio para poder contrastar. Si no tiene con qué comparar, es lo que hemos querido desde el principio como humanos. ¿Vale? Vino el mal, dijo, come, te abrirá el corazón, conocerás el bien como y el mal, serás como Elohim. ¿Vale? Y dijo el hombre, dijo la mujer, wow, qué interesante. ¿Vale? No tienen no quieren tener esta unidad de medida para saber el bien y el mal. No es normal, ¿vale? No es normal que os aconseje, vayan por aquí buceando por las fuentes. Ningún dirigente, ningún instructor, ningún que se ocupa con transmitir alguna enseñanza
hace esta cosa. Todo dice, ¿por qué quédese aquí quieto? Pero ya saben que yo soy, ¿cómo se dice? Atípico. Hay situaciones donde las escrituras enseña, bebe agua de tu propia fuente, pero por una necesidad donde tenemos que crecer, madurar y formarnos para ser cabeza, dirigentes, líderes, que puedan ayudar y transmitir la luz a otros. Necesitamos tener este equilibrio de contraste, ¿eh? Y cuando decimos bienvenido a esta bendita comunidad, que sepan bien claro, no porque por un sentimiento, sino por un hecho, ¿vale? Porque han estado, han visto, han comparado enseñanza y pueden apreciar. Entonces entiendo que, aunque lo dije las veces anteriores, nadie se fue a buscar otras fuentes. Pues hágase la tarea, ¿vale? Tómese tiempo, van por aquí con los cascos, se escuchan. Ponga en la red, Zacarías capítulo en Google, en YouTube. Zacarías capítulo 6. Verán mucho, ¿eh? Lo vamos a hacer. Verán muchos que solo aparecen videos con 2 minutos, 3 minutos. Eso saben que hacen lectura. ¿Vale? Busquen a eso que tienen 40 minutos para adelante, algunos por aquí. Hay algunos cuantos. Encontrarán al menos 2 fuentes que son mesiánicas, creyentes en Yeshua. Darán con ellos. Y escucharán la interpretación y escucharán muchos otros cristianos. Adventista, por ejemplo, por aquí hay. Yo escuché muchos. ¿Vale? No tiene que confiar solo porque lo digo yo. Parecerá, me quedo aquí. Deben saber, necesito que ustedes hagan esta comparación para que así se capaciten. Y cuando dirán bienvenido a esta bendita comunidad, que esta expresión tenga poder. Y si sé que hace el contraste, yo sé que lo que dicen, eso es verdad. Y no porque lo digo yo, sino porque delante de Elohim, cuando hacen afirmaciones como estas, hay injusticia, hay lo que es justo detrás. Ustedes han medido, han comparado, han visto lo que hay en otros lugares, en otros grupos. Torah Viviente, bueno, muchas otras comunidades que hay grupos de raíces hebreas. Y lo que tenemos aquí nosotros. Bueno, hermanos, nos vemos mañana entonces para continuar con el estudio, pero quedaremos aquí para si hay alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí, ¿vale? Para seguir participando. Yo tengo una pregunta, Daniel.